Lucas 18, 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo se cumplió. Y justo en estas fechas se recuerda aquel suceso histórico de la muerte de Cristo. Millones de personas miran con fascinación su muerte y la forma en la que lo hizo. Pero juntamente con el anuncio de su muerte, advirtió también de su resurrección al tercer día. Y lo vemos cumplido en Mateo 28, del 5 al 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El cristiano tiene fe en un Cristo vivo, no en uno que perpetuamente se quedó clavado en una cruz o en la oscuridad de su tumba. Bien dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero ¿cuál es entonces nuestra fe? Nuestra fe es en la certeza de que las palabras de Cristo son verdad. Y en Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese ha sido el mismo mensaje que los apóstoles llevaron, y que hoy también te digo a ti, tal cual dice Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este mensaje fue llevado con tanta firmeza que incluso se desobedeció la prohibición de los sacerdotes judíos para anunciar el nombre de Cristo. Como dice Hechos 19:20, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos vieron al Cristo resucitado. Ellos oyeron la palabra de salvación. Incluso el apóstol Pablo afirma el mensaje en Romanos 10, del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habla de confesar a Cristo como Señor, a aquel que resucitó, al que Dios levantó de los muertos. Solamente en Él hay salvación. Solamente creyéndole y confesando su nombre es como se obtiene. Por eso es que Efesios 2, del 8 al 10 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Cristo era el único que podía pagar la deuda de nuestro pecado, y lo hizo. Venció a la muerte y resucitó para que nosotros fuéramos salvos por Él. Pero incluso hay más. Nos hizo hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, es decir, nos ha transformado por esa fe y su gracia salvadora. Y quiero irme un poco más atrás, al momento de su muerte, para explicarme un poco más esta parte. Como bien se cuenta en Marcos 15, del 29 al 30, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Pero Cristo no había venido para salvarse a sí mismo. Al contrario, por eso dice Juan 3:16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa es la fe para salvación que cambia vidas, que nos hace hechura suya en Cristo. Todo aquel que en Él cree genuinamente va a tener vida eterna, y esa fe genuina es la que nos hace estar en Él. Lo que nos lleva a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo este trabajo salvador es solamente de Cristo, e insisto, nada que nosotros hagamos puede darnos salvación. Las obras no salvan, las obras no renuevan. Solo Cristo y su gracia misericordiosa que se recibe por medio de la fe son las que hacen eso. Dice Tito 3, del 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia podemos ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dicha esperanza es la fe para salvación, como dice Romanos 8, del 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esa esperanza es nuestra fe, una por la cual fuimos salvos. Esta esperanza es para vida eterna, y la vida eterna se explica en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única manera de conocer a Cristo es a través del arrepentimiento de nuestras faltas. Cristo puede perdonarte tus pecados si te arrepientes. Lo hizo incluso a una mujer que tenía muchos pecados. En Lucas 7, 48 al 50, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Se preguntaban quién era aquel que perdonaba los pecados, cuando la respuesta era que Cristo es Dios mismo. Por eso es que puede perdonar pecados. Y también, como ya he dicho anteriormente que la fe salva, vemos que Cristo también se lo asegura a la mujer con la frase de tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa paz es la que podemos tener con Dios si le creemos a Cristo. Todos necesitamos ser justificados por medio de la fe en Cristo, puesto que todos hemos pecado y nuestras obras jamás nos salvarían. Eso se explica en Romanos 3, del 22 al 28. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice aquí que la justicia de Dios es por medio de la fe, y que todos la necesitamos por igual, y que todos somos los que hemos pecado. Ese pecado es el que nos destituyó de su gloria, es decir, nos alejó de Dios. Nosotros estábamos enemistados con Él por causa de nuestro pecado. Pero por la fe que puede salvarnos, que es en Cristo el Señor, ahora podemos ir en paz y somos declarados como justos delante de Dios. Quiero resumírtelo de esta forma.
Era necesario que Cristo viniese a morir para pagar por nuestros pecados, pero es en su resurrección donde nos demostró que venció al pecado y que nosotros podemos también resucitar en él. Nosotros tenemos una muerte espiritual debido al pecado. Esa es nuestra condición inicial, pero en Cristo podemos hallar vida en abundancia, la vida eterna, puesto que aquel que resucitó de entre los muertos es capaz de resucitarnos de la muerte en que nos tiene el pecado y darnos esa vida eterna. Es un buen momento para que abras tu corazón y le pidas perdón por tus faltas, que creas en aquel Cristo resucitado, el cual puede transformar tu corazón y darte un espíritu vivo. Solamente por su gracia, por medio de una fe genuina, es como alcanzarás salvación. Entrégale tu vida al único que puede salvarla, porque Él te transformará y te dará una nueva vida en Cristo. Por eso te repito lo que dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso la resurrección es un tema clave, porque es lo que da sentido a la predicación y a la fe del cristiano. Yo quiero que tú también tengas esa fe, y por eso te he compartido este mensaje de salvación y resurrección. Es momento de que tomes decisiones. Solamente Cristo puede salvarte y darte vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo ha resucitado. Cristo puede darte vida a ti también. Toma decisiones y que Dios te bendiga.